escuchamos. Querido Ernesto, me pongo de pie porque a los de la última fila no los veo bien. Y yo he sido bajito desde niño. Y todavía hoy cuando voy al teatro siempre hay una señora que se ha cargado el pelo y está en la butaca de delante. Yo estoy todavía en segundo de Buruaga, porque Buruaga es complejo y difícil de conocer. Y cuando me hizo llegar la novela de Andrés, al cual yo no conocía, confieso que la empecé a leer con indiferencia, con la indiferencia que uno proyecta sobre lo desconocido, y que poco a poco la novela me fue atrapando. ¿Quién es escritor?, se preguntaba Juan Marcé. Pues escritor es una persona que tiene una historia que contar, y todo el mundo tiene una historia que contar. La historia de un amigo, la historia de una abuela, la historia de un pariente lejano, o llegada a determinada edad, su propia historia. Pero además de tener una historia que contar, el escritor tiene que sentir la necesidad de contar esa historia. Y todo el mundo tiene una historia que contar, pero no todos sienten la necesidad de contar esa historia. Y luego hay un tercer estadio, y es que además de una historia que contar, y además de sentir la necesidad de contarla, la escribe. Estos últimos son los escritores. Parece muy simple, pero es que es así. Una historia que contar, la necesidad de contarla y escribirla. Y escribirla ya es el tercer paso, la tercera estación, y lo que convierte a Andrés Alonso en escritor. Decía y aludía Ernesto Sáez de Buruaga de que Andrés no había estado en Egipto, lo cual a mí no me sorprende en absoluto. Hay un agente de bolsa en París que admira mucho a los Dumas y que de pronto comienza a escribir en un semanario unas aventuras de unos individuos que se meten en la cesta de un globo aerostático que los lleva por diversos lugares de la Tierra. Y tienen tanto éxito esas historias contadas en la revista que se convierten en un libro que todos conocemos como 5 semanas en globo. Es la primera novela de Julio Verne y cuando la escribe nunca había salido de París. En Italia hay un individuo que está acuciado por las deudas y que un editor, que no es el que nos honra hoy con su presencia, sino un editor verdaderamente negrero, le obliga a escribir una novela cada mes. Y este italiano, al final, acuciado y desesperado, se suicida con una navaja. Pero antes escribe y describe, mejor dicho, las selvas de Asia con una precisión impresionante y crea el personaje de Sandokan. Este hombre es Emilio Salgari y nunca había salido de Italia. Cuando yo me sumerjo en la novela El legado de Sophie, a la hora y media, cuando ya Andrés ha tenido la magia de las 2 novelas que ha escrito, porque son 2 novelas, me sumerge no en las arenas del olvido, como él dice muchas veces, sino en las arenas del desierto. Inmediatamente me vino a la memoria un viaje en unas navidades que hicimos mi mujer y yo con nuestros hijos, yerno y nuera respectivos, y en los que ese periplo de Lusor hasta el Cairo constituyó una de esas experiencias que quedan verdaderamente grabadas. Pero lo más importante de aquel viaje fue que cuando fuimos a ver las pirámides era un día extrañamente de niebla y nos íbamos acercando
y no se veían las pirámides. Esas pirámides que siempre aparecen y se ven desde lejos, pues como la Torre Eiffel en París, ¿no? Que por cualquier sitio ya ves allí la punta de la Torre Eiffel, no se veían. Y estábamos casi pensando que se las habían llevado. Y estábamos, no, si estamos ya. Y cuando emergieron las pirámides, sentimos el efecto de Egipto. Creo que era Oscar Wilde que decía que había muchas personas que viajaban a países exóticos, que viajaban, por ejemplo, a Japón y no sentían el efecto japonés. Se pasaban allí casi un mes y regresaban a Londres, y hablo con intención de Londres, porque, bueno, pues habían pasado por allí, habían visto algunas cosas exóticas, pero no habían sentido el efecto japonés. Y decía Wilde, a lo mejor lo interesante y lo importante es estudiar la cultura japonesa, adentrarse en su historia, amar las vicisitudes por las que ha pasado ese pueblo. Y un día inesperado, sentado en un banco de Hyde Park, a lo mejor sientes el efecto japonés. Yo estoy convencido de que Andrés Alonso ha tenido que sentir alguna vez el efecto de Egipto y que posiblemente alguna tarde, alguna mañana, sin él saberlo, viendo las aguas del Ebro, haya visto las aguas del Nilo. Porque el efecto de un escritor cuando se sumerge en otra historia es que se convierte en un ser muy peligroso, en un ser bipolar. Yo estoy convencido de que cuando Andrés estaba escribiendo El legado de Sofía y de pronto Nefertari se ponía enferma y él estaba allí sumido en la pesadumbre y el dolor que sentía Ramsés, a lo mejor en un momento determinado se oía la voz de Marian que le decía: Andrés, a comer. Entonces tenía que dejar a Ramsés y regresar al siglo XXI. Eso es así. Yo recuerdo, yo no he hecho ninguna novela histórica, excepto la biografía novelada de Ignacio de Loyola, y yo me acuerdo de esa experiencia de estar metido en el siglo XVI, de hoz y de coz, con el cardenal Cisneros y con Isabel la Católica y con Ignacio de Loyola, y de pronto pues había que bajar la basura, y es una cosa que es normal. Me ha gustado, Andrés, que hayas tomado como protagonistas a dos ingleses. Me ha gustado porque eso le da verosimilitud a la historia. Los británicos han sido los grandes egiptólogos y lo siguen siendo. Y tienen una pasión verdaderamente entusiasta e impresionante desde siempre, desde que se descubrieron las pirámides. Los franceses también, pero los ingleses les han superado. Basta ir al British Museum y te das cuenta de que tendrías que estar allí una semana entera para visitar solamente la sección dedicada a Egipto. Le da verosimilitud, porque no hubiese sido creíble que los egiptólogos hubiesen sido españoles. Me contaba Jesús Río Salido, que fue embajador de España en Damasco, cuando Damasco estaba en paz, ¿no? Como ahora. Fue durante mucho tiempo presidente del Instituto Hispano-Árabe de Cultura. Y él cada 2 años, bienalmente, organizaba un encuentro de arabistas y de hispanistas. Y entonces me decía que encontrar hispanistas entre los árabes era de lo más sencillo, porque había cientos, pero que el problema estribaba en encontrar arabistas entre los españoles, porque había media docena, una docena, 2 docenas, y siempre se repetían congreso tras congreso. No sé qué nos sucede a los españoles, estamos tan contentos de ser españoles que no nos proyectamos sobre otras culturas, y sin embargo, a lo mejor por eso somos tan raros que hay hispanistas en todos los sitios. Hay hispanistas en Japón, hay hispanistas en Francia, hay hispanistas en el Reino Unido, y me ha gustado mucho que los egiptólogos, que estos 2 egiptólogos fuesen
fuesen británicos, fuesen ingleses. Hay dos historias, y yo diría que hay tres historias. Una historia contemporánea y otra historia que enlaza con el pasado. Andrés ha tenido la habilidad de dejar de una manera anfibológica, con una, podríamos decir, confusión calculada, lo que es real y lo que es irreal, lo que es histórico y está documentado y lo que son hipótesis históricas. Y lo ha hecho muy bien, lo ha hecho además con un punto de aventura que a mí me ha gustado. Intervienen los judíos, lo cual quiere decir que todo ha sucedido no entre el Éufrates y el Nilo, sino que ha sucedido en toda esa Mesopotamia hasta llegar a Egipto. Y en esa historia, y a lo largo de toda la novela, que es muy apasionante y que uno está intentando llegar a ver qué es lo que pasa con Kemet, con ese hijo ilegítimo de Ramsés. Además, hemos escuchado en el documental, y me ha hecho mucha gracia, dice, reinó 66 años. Bueno, ¿cómo puede reinar en 66 años en una época donde la vida media era 30 y pocos años, ¿no? Bueno, ese misterio también lo aborda Andrés con una gran habilidad y efectivamente interviene el Mossad, intervienen los servicios secretos judíos en ese desciframiento de los papiros, porque evidentemente ahí parte también la historia del judaísmo, parte también la historia de lo que han sido después las tres grandes religiones monoteístas. Felicidades por haber escrito la novela. Felicidades al editor, porque como decía Chumi Chumed, que le dijeron en la feria del libro, un librero ya veterano, joven, cualquiera escribe un libro, lo difícil es venderlo. Entonces al editor le toca esa tarea. Pero yo estoy convencido, Andrés, de que te va a suponer muchas satisfacciones, de que has abrochado muy bien el final, porque el final de las novelas a veces es muy difícil, y que has dejado una especie de pozo en ese abrochamiento que es complicado y difícil para el escritor. Has dejado la sensación de que no solo estaban vivos la gran pareja de la novela, sino que estaban también vivos Ramsés, Kemet, Nefertari y todos los egipcios. Enhorabuena por tu trabajo. Muchas gracias.